Bueno, hermanos, estamos acá en la segunda parte de Joven Rico. Recuerdan que la primera, fue especialmente para poner algunas bases, algunos fundamentos para poder construir arriba en cuanto a la idolatría, porque vamos a ver ahora en el Joven Rico que este muchacho tenía problemas con las posesiones, con el dinero. Y quería aclarar, porque algunos me preguntaron por WhatsApp, yo en un momento dije que en el video anterior, que Satanás de alguna manera no quiere o no busca adoración. En realidad mi frase iba referida a la situación siguiente. Cuando Satanás tienta a Adán y Eva en el huerto, fíjense que él no dice dejen de adorar a Dios para adorarme a mí, a Satanás. En ningún momento, al contrario, él lo que hace es, ustedes pueden ser dioses, ustedes pueden descubrir qué está bien y qué está mal, ustedes pueden determinar qué es lo bueno y lo malo para la vida de ustedes. De hecho, dejen de depender de Dios para que ustedes sean independientes y de última también hagan que otros vivan para ustedes. Por eso ustedes pueden ser dioses, ¿no? Entonces esta idea de Satanás no tiene que ver con buscar adoración puntualmente para él, aunque él la quiere obviamente, y de hecho a Jesús se lo dice, ¿no? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos. De hecho Satanás tiene el poder de los reinos de este mundo. Ahora, Satanás no está tan interesado en adoración a sí mismo, porque de hecho ya tiene sus súbditos, ya tiene sus seguidores, ¿no? Que lo siguieron en su rebelión, sino que lo que él quiere es derribar el reino de Dios. Por eso quiere que nosotros salgamos de ese reino, que seamos independientes de Dios, que rechacemos a Dios como nuestra fuente, ¿no? Entonces, el gran problema o la competencia que Dios tiene no es Satanás. La competencia que Dios tiene desde el punto de vista de la adoración somos nosotros mismos. Es decir, nuestro mayor peligro que nos impide rendirnos y adorar a Dios somos nosotros. O sea, no es Satanás. Si bien Satanás ha impulsado, ha generado, ha armado un sistema, un escenario para que nosotros podamos tener las facilidades para independizarnos de Dios, el gran problema es nuestro corazón. Que nuestro corazón, desde aquella caída, todos los seres humanos nacen con esa necesidad de ser reconocidos, de buscar aprobación, por eso lo que veíamos recién, de buscar valor, de sentirse amados, de sentirse apreciados por otros, de que seamos reconocidos por lo que hacemos, por lo que valemos, por lo que tenemos, y esto es lo del joven rico. Entonces, vale la aclaración. Y también un pequeño detalle que me quedó, en realidad no me alcanzó el tiempo como para poder avanzar un poquito más en cuanto a la idolatría, para terminar diciendo que nosotros, desde el punto de vista cristiano, vemos la idolatría desde este lado. Muchos de nosotros, y miren esto, sin querer, y eso lo dice también en el bosquejo que yo les pasé, tomamos, y no lo comenté en el video anterior, por eso lo digo ahora, tomamos a Dios como un ídolo. Es increíble, pero Dios dice que nosotros podemos tomarlo a Él como un ídolo. ¿Recuerdan cómo funcionaba la idolatría, no? Es, yo hago algo para que un Dios imaginario me vea a mí y me dé aquello que yo anhelo. El fin en sí mismo mío no es la adoración a un Dios X, sino que el fin en sí mismo es, o el fin que yo tengo es lograr aquello que creo que necesito para mi vida, ¿no? Que anhelo con todo mi corazón. Por eso hago lo que me exige este ídolo imaginario. Lo mismo pasa con Dios. Muchas veces nosotros, sin querer y a veces inconscientemente, no nos interesa Dios. Nos interesa lo que Dios puede darnos. Entonces, comenzamos a tener una relación de idolatría con Dios desde el punto de vista siguiente. Yo lo que anhelo es lo que tengo en mi corazón, que creo puede ser un marido, ¿no? Como la mujer samaritana, puede ser el dinero, como el joven rico, puede ser una buena posición desde el punto de vista moral, como lo tenía Nicodemo, pero lo interesante de todo es que
nosotros usamos a Dios como un medio para obtener otra cosa en sí mismo o como un fin en sí mismo. Nosotros muchas veces, o lo que Dios quiere mostrarnos siempre, que el fin en sí mismo es Él. Esto lo habíamos visto en los primeros videos. El objetivo final del Evangelio es estar con Él. El premio del supremo llamamiento es Dios mismo. Que nosotros podamos disfrutar de Dios, que podamos tener una relación estrecha con Él. El resto son consecuencias. La obediencia, habíamos visto, es consecuencia de esto, pero el fin en sí mismo es tenerlo a Él. Por eso la adoración, o la idolatría, mejor dicho, que se genera en nuestra vida cuando somos cristianos, es porque muchas veces no deseamos, o tenemos a Dios, pero decimos, necesito algo más para sentirme completo, feliz, gozoso. Necesito algo más aparte de Dios. Eso es en sí la idolatría. Por eso tenemos que tener cuidado. En Mateo 6, Jesús, cuando habla de oración, que en realidad no está hablando no quiere enseñarnos a orar, sino que está diciendo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman el orar en público, sino que tú, estando en privado, cierra tu puerta y ora a Dios en secreto. Y después termina diciendo, ese pequeño párrafo, diciendo, los gentiles usan vanas repeticiones y creen que por su palabrería, por su cantidad de repeticiones, van a ser oídos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe perfectamente cuáles son sus necesidades. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo así: ustedes que conocen a Dios no deberían ser iguales a los gentiles, a los paganos. Cuando dice gentiles está hablando de paganos, aquellos que tienen ídolos, aquellos que tienen dioses con minúscula. ¿Qué hacen esos paganos? Repiten oraciones, porque de alguna manera creen que ese sacrificio que están haciendo, esa repetición, y algunas religiones hoy lo siguen haciendo, ¿no? Cuando uno hace algo para que Dios te termine el perdón, uno tiene que repetir ciertas oraciones. Entonces, en ese sentido, Dios está diciendo a los paganos que no tienen idea de quién es Dios, que adoran otro Dios imaginario, repiten. ¿Por qué? Porque quieren agradar o quieren mostrar un sacrificio, quieren mostrar que están haciendo algo para que este Dios imaginario les dé lo que están repitiendo, ¿no? Entonces nosotros, ojo, porque Dios dice, yo sé, soy su Padre, sé las necesidades que tienen. No hace falta que hagan un esfuerzo por repetir, pensando que la repetición va a hacer que yo diga, ok, se los voy a dar, ahora sí se lo merecen. Después de tantas repeticiones, yo se los voy a dar. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros también podemos tomar a Dios como un ídolo. Dicho esto, entramos ahora sí a la historia de el joven rico. Para entrar en contexto, vamos la historia que vamos a leer está en Lucas 18. Están los otros tres evangelios, perdón, los otros dos evangelios, que Mateos y Marcos, que son lo que se conoce como evangelios sinópticos. Ahí sí se repiten mucho las historias, la del joven rico también. Hay otros detalles en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Mateo son muy interesantes, pero nosotros vamos a quedarnos con el de Lucas. Y para entrar un poquito en contexto, cómo viene describiendo Lucas todos los sucesos, nosotros vamos a ver que aproximadamente desde el capítulo 9, que vamos a leer desde el 9, nosotros vamos a ver que Jesús empieza a contar cómo Él está en Samaria. Recuerden, ahora vamos a refrescar la mujer samaritana. En Samaria decide ir a Jerusalén para hacer como un viaje, como una similitud de lo que fue el pueblo saliendo de Egipto y llegando a la tierra prometida. Porque él sale de Samaria para llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua, igual que el pueblo judío, ¿no? Celebrando la Pascua y obviamente entregando su vida en rescate por nosotros. Por eso lo que hace en Lucas 9, él va a decir Lucas 9, 51, miren, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, estaba en Samaria, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una de las
de la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea, lo que Jesús hace es lo siguiente. Él dice, vamos a ir hasta Jerusalén, pero vamos a ir pasando por distintas ciudades antes de llegar a Jerusalén, todas pertenecientes a Samaria. Todas, recuerden, samaritanos y judíos se odian. Entonces, él dice, es necesario que yo pase por estas ciudades antes de llegar a Jerusalén. Y los mandó antes para que prepararan el camino, dice verso el que leí, 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Pero miren cómo respondieron los samaritanos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, como eran judíos, los samaritanos no los querían. Miren cuál es la reacción de los apóstoles. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué fuerte esto, ¿no? Entonces el 55 dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. A ver, aquí comienza lo que es este camino para llegar, minutos antes de llegar a Jerusalén se va a encontrar con el joven rico. Pero este camino que hace Jesús es increíble porque él va entrando en estas aldeas para preparar el camino. Los samaritanos odian a los judíos, entonces de alguna manera no los reciben. Jacobo y Juan tienen esta iniciativa de decirle a Jesús, ¿querés que oremos a Dios para que envíe fuego? Entonces acá vemos claramente la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Pero lo más llamativo, que es lo que anoté acá, los judíos creían que aparte de ellos, nadie se merecía el pertenecer al pueblo de Dios. Nadie se merecía que Dios los alcance con su misericordia, con su amor, con su justicia. ¿Recuerdan a Jonás? Él no quiere que los asirios sean alcanzados por la misericordia de Dios, por eso él escapa. Entonces había un concepto en general del judío que yo puse acá, ¿cuáles eran los rechazados y gente que no merecía estar con Dios? Uno eran los samaritanos, y le agrego acá que no está, las mujeres, o sea, los samaritanos y la mujer samaritana, recuerdan que era como ya una exageración de alguien que no merece ser aceptado por Dios. Después estaban los publicanos, que eran aquellos que cobraban impuestos, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era un publicano, en realidad era un jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas que cobraban impuestos, que trabajaban para Roma, entonces le iban a buscar el dinero a los judíos para sacárselos y dárselos a Roma. Entonces los publicanos eran gente que no se merecía el amor y la misericordia de Dios. Y obviamente los pecadores en general, que eran las prostitutas, los que estaban enfermos como de lepra. Ahora vamos a nombrar un caso que como que no merecían estar con Dios. Entonces, desde Samaria, como la mujer samaritana, vamos a ver que Jesús está queriendo dejar un mensaje. Y agrego esto, también los judíos creían que gente que sí se merecía estar con Dios, que eran todos los fariseos, escribas, religiosos, incluidos los judíos en general, ¿no? Pero los fariseos y los escribas eran los primeros en la lista. Ellos sí se merecen estar con Dios. Ellos están capacitados, ellos tienen condiciones para estar con Dios. Pero por lo menos en este viaje que va a hacer Jesús de Samaria a Jerusalén, va a dejar bien en claro que es al revés. Estos van a ser rechazados por Dios, entre comillas, ¿no? Rechazados. Y estos van a ser aceptados. Estos están disponibles para entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito del contexto de Lucas y llegamos al joven rico. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 10 de Lucas, verso 1 dice: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, esto es lo que decíamos recién. Jesús va mandando personas a diferentes aldeas para que le digan, vayan preparando el camino. Eso va ocurriendo durante todo el libro del Evangelio de Lucas hasta llegar al capítulo 17.
Y fíjense lo que dice, ven lo mismo en todos los capítulos, no lo repito para no perder tiempo, pero en el capítulo 17 hay un suceso interesante, porque van a ver, insisto, en Lucas muchos sucesos donde Jesús se encuentra con fariseos y los confronta, muchos sucesos donde se encuentra con publicanos, con pecadores, con samaritanos, y los recibe, los acepta, ¿no? Y en Lucas 17, verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, como hacemos, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Otra vez, leprosos están dentro de los que son rechazados, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, miren, de los 10, recuerden esta historia, uno solo de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. ¿Saben de estos leprosos, el que volvió, de dónde era? Dice, este es el detalle, ¿no? Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Ven? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús está enseñando esto. ¿Ustedes están diciendo que los samaritanos son rechazados? ¿Ustedes están diciendo que son extranjeros? ¿Que no son parte del pueblo de Dios? Perdón, pero yo hice un milagro. Y de los 10, solamente el samaritano, el extranjero, vino. O sea, está dando a entender que los demás eran judíos o eran parte del pueblo de Dios. Y este samaritano volvió a agradecer y glorificar a Dios y se rindió a los pies de Jesús. Fue el único que lo hizo. ¿Ven? Todos esos detalles de las historias que de alguna manera pasan desapercibidos, en el contexto global nos van diciendo las cosas que Jesús quería dejar en claro. Y por ejemplo, ahora si llegamos a Lucas 18, antes de hablar del joven rico, Jesús va a hablar, o va a contar una historia. En Lucas 18, verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿ven? La idolatría. Yo confío en mí mismo. Yo creo que mi justicia o sea, yo creo que mi justicia me hace acepto delante de Dios. Yo creo que mis condiciones, Dios las acepta para que yo pueda tener una relación con Él. Y esto es lo que va a dejar en claro Jesús, que no es al contrario. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, otro publicano. Uno era fariseo, este sí se merecía, este era publicano, no se merecía. El fariseo puesto en pie, verso 11, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, ora consigo mismo. Otra vez, la competencia mayor de Dios no es Satanás, somos nosotros mismos. Este fariseo ora consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias. Era agradecido, ¿no? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjense cómo yo sí me merezco a Dios, él no. Mas el publicano, estando lejos, o sea, no me quiero acercar, esto lo habíamos visto también, no me quiero acercar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense cómo él se considera pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven la diferencia? Jesús otra vez usa otra historia para decir, lo que ustedes dicen que son aceptos a Dios, Dios los rechaza. Y los que son rechazados, Dios los acepta. Y ahora sí, llega a encontrarse con el joven rico. Y ahora sí vamos a usar este suceso, este ejemplo para volver a resaltar lo que estamos resaltando en esta materia de relaciones humanas. ¿Cómo hace Dios para acercarse al joven rico y de alguna manera exponer, como hizo con la mujer samaritana, cuál era el verdadero problema
del joven rico. Recuerden, cuando nosotros nos acercamos a las personas debemos tener en cuenta o tratar de lograr que la persona pueda verse a sí misma como alguien que está deseosa y desesperada por satisfacer esa sed, ¿no? Y que necesita encontrarlo en algo. Por eso busca el dinero, por eso busca maridos, mujeres, trabajo, lo que sea. Entonces dice Jesús, Lucas 18, verso 18. Un hombre principal, fíjense que dice, un hombre principal. Estamos hablando de alguien importante, probablemente era un fariseo o algún religioso importante. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, es más, en Marcos creo que él describe Marcos que esta persona se arroja al piso. Encuentra a Jesús y se arroja al piso, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea que el pedido es un pedido, o la pregunta es una pregunta sincera, que está realmente deseoso por encontrar la vida eterna, o por lo menos corroborar que su camino era el correcto para la vida eterna. Jesús le dice, le responde, ¿no? En el verso 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero algunos detalles. Este personaje es un joven rico. Es decir, ¿por qué joven rico? Está claro que esta riqueza no provenía de haber estado mucho tiempo trabajando por la experiencia, no es que llegó adulto ya rico, sino que él ya era joven y poseía muchísimo dinero. Estaba en una posición, desde el punto de vista económico, muy buena, siendo joven. Y él formaba parte de este círculo, ¿no? Donde era una persona importante, entre comillas, para la sociedad, era un principal, era alguien reconocido, era probablemente un maestro de ese momento. Y esta persona llega a Jesús y le dice, maestro bueno. Ahora, y le pregunta, ¿no? ¿Qué haré para la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Esto otra vez subraya la idea que habíamos dicho en los primeros videos, en referencia a la mujer samaritana y a Nicodemo, cuando Jesús quiere que nosotros entendamos que en el Evangelio hay dos grandes novedades. Una, que Él es extremadamente bueno, y otra es que nosotros somos extremadamente malos. En esencia, no digo en aplicación, porque algunos pueden decir, no, pero yo dentro de todo soy bastante bueno, no trato de hacerle maldad a nadie, y es cierto, hay algunos que lo manifiestan más que otros, pero en esencia todos somos malos. En comparación con Dios, extremadamente malos. Esta verdad es tan fuerte de que Dios es bueno y nosotros no, de que se fusionan bajo el amor y la justicia de Dios, este deseo de que Dios, siendo tan bueno, quiera buscarnos a nosotros siendo tan malos. Ese es el gran evangelio, o la noticia del evangelio, porque nosotros, cuando llevamos a la gente a Cristo, no solo tenemos que hablar de Cristo, sino que tenemos que hablar de nosotros, porque lo primero que tiene que ver una persona es a sí mismo. Lo vimos en la mujer samaritana, lo vimos en Nicodemo. No tenés nada por lo cual podés ser aceptado por Dios. Por más que vos creas que sos parte de este círculo que Dios te tiene que aceptar por lo que sos, no tenés nada para ser aceptado. Al contrario, tenés todo para ser rechazado. Y así todo Dios no te rechaza. Y la mujer samaritana también reconoce su condición. Entonces lo primero que tenemos que ver es que Dios está deseoso de ver nuestra condición, pero no como para autoflagelarnos o golpearnos, decir,
o culparnos, mira qué malo que soy, sino decir, ver la realidad de nuestra condición, de nuestra realidad. Porque si nosotros no podemos descubrir nuestra realidad, no necesitamos un Salvador. No sé si recuerdan la primera clase que estuvimos sin presencial, veíamos eso, que lo que nosotros debemos o necesariamente reconocer es que al necesitar un Salvador, tengo que reconocer mi condición de que necesito un Salvador. Si no, ¿para qué está el Salvador? Si no, ¿por qué me dicen, mira, vos tenés que reconocer a Jesús como tu Salvador? ¿De qué? Si yo no necesito salvación, yo estoy bien así. Entonces lo primero que debemos llevar a la gente y a nosotros mismos a descubrir cuál es nuestra condición frente a Dios. Estamos perdidos, estamos sedientos, buscando por cualquier lado, desesperados para encontrar la satisfacción. Entonces, esa es una de las cosas que Jesús quiere resaltar al principio. No hay ninguno bueno sino solo Dios. Y eso lo dice la Biblia, en Romanos, ¿no? No hay quien busque a Dios. Lo habíamos visto. Verso 20, los mandamientos sabes, ¿no? Le dice Jesús. Vos sabés que no tenés que adulterar, no tenés que matar, no tenés que hurtar y todo lo demás. Lo interesante es que Jesús dice, o mejor dicho, el joven rico le responde, todo esto es guardado desde mi juventud. Aquí el original también está indicando, el original griego está indicando de que en realidad él había, cuando dice guardado, no es que los había cumplido necesariamente, sino que él sabía que esos eran los mandamientos y que cumpliendo eso se iba a salvar. Pero no necesariamente está diciendo que los cumple. Pero bueno, Jesús oyendo esto le dice en el verso 22, aún te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero estoy buscando la parte donde Jesús le dice, bueno, no es en este relato, sino en el relato de Marcos, por eso no lo encontraba, es que Jesús le dice, haz esto y vivirás. Es decir, ¿cuáles son los mandamientos? No vas a mentir, honra a tu padre, no robarás, todo lo que vos puedas enumerar. No lo dice en este pasaje, pero Jesús le dice, esos son los mandamientos, bueno, hacelos, haz esto y vivirás. ¿Cómo puede ser que Jesús está diciendo que la salvación es a través de las obras? ¿No vemos que acá Jesús está diciendo algo raro? Porque Jesús está planteando, tenés que cumplir la ley para ser salvo. No, en realidad, recuerden esto siempre, traten de ver hacia dónde iba Jesús. Tenemos que ver el contexto y a quién está hablando para saber lo mismo que habíamos visto con la mujer samaritana. Anda a buscar tu marido. Jesús ya sabe que no tiene marido y que tuvo 5. Pero él está generando un proceso de pensamiento en la otra persona. Le dice, bueno, haz esto y vivirás, como diciendo, si vos crees que la vida eterna depende de cumplir la ley, cúmplela. Pero le agrega, dice, te ves agregar un detalle más a toda esta lista que vos ya estás cumpliendo. Vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Fíjense que Jesús le está diciendo esto, miren. Jesús está diciendo, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y vas a encontrar que tu tesoro no es lo que está en la tierra, sino que está en el cielo. Dos cosas interesantes. Una es que Jesús enseguida le expone, como con la mujer samaritana, le expone a la persona cuál es su idolatría, a dónde él está satisfaciendo su necesidad, qué es lo que él buscó para encontrar valor en la vida. La mujer samaritana, 5 maridos o 6. El joven rico, sus bienes, lo que poseía, su riqueza. Y Jesús lo que hace es ir ahí. Él no le pregunta por su vida moral, no dice nada. Él va derecho al grano, le dice, anda y vende todo lo que tenés. Jesús sabía que este joven rico no estaba, pero quiso exponer otra vez esa necesidad de obtener los bienes materiales para decir, yo valgo algo, yo soy importante, yo tengo esto y esto es, mi autoestima está basada en esto. Si yo dejo mis riquezas y mis posesiones, no valgo nada. Y Jesús dice, esa es la idea, que llegues al punto de decir, no valgo nada, no soy nada sin esto, necesito a Dios. Y eso es lo que no pudo ver el joven rico. Por eso dice verso 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era
muy rico. Otra vez, él estaba dentro de las personas que supuestamente eran importantes, principales, mucho dinero. Recordamos lo que yo dije en el video anterior, la bendición de Dios no necesariamente se manifiesta a través de una buena posición económica. Que te vaya bien económicamente no significa para nada de que sea una bendición de Dios. Por el contrario, puede ser algo que me aleje de Dios. ¿Qué es lo que le está pasando a este joven rico? Las riquezas lo tienen atrapado a él. Él no puede soltar la riqueza. ¿Saben por qué no la puede soltar? Porque, como veíamos recién, porque hay un valor que él ha puesto en esas riquezas. Su autoestima, sí, su valor está depositado en eso. Si él le quitan eso, él queda indefenso, inseguro. Él cree que el dinero le da la seguridad que él está buscando, le da la tranquilidad, la confianza, ¿no? Y el dinero hace eso. Por eso nosotros muchas veces buscamos el dinero como una fuente de seguridad. Porque creemos que aunque pase alguna cosa en este país, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, el dinero me da seguridad. Y eso compite con Jesús, eso compite con Dios. Porque la riqueza hace eso, competir. Por eso Jesús había dicho, si amás a las riquezas, aborreces a Dios. Y si amás a Dios, aborreces el dinero. Porque o confías en Él o confías en Él. O depositas tu valor en el dinero o lo depositas en Él. No podés tener dos amores. No podés dar toda tu energía, todo lo que sos a algo sin tener que despreciar lo otro. Siempre hacemos eso. Cuando amamos a alguien, despreciamos a los demás. Eso es algo natural, está intrínseco eso en la decisión, ¿no? Cuando yo decido amar, cuando yo me casé con mi esposa, decidí dejar otras, a todo el resto afuera. Entonces, de alguna manera, Jesús está queriendo resaltar esto. Y para terminar, porque ya se me fue un poco la hora, fíjense que al ver Jesús que se había entristecido, dice el verso 24, ¿no? Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y miren esta frase, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? O sea, Jesús ve la tristeza del joven rico, que su idolatría, lo que hemos visto, su satisfacción estaba enteramente depositada en el dinero. Y Jesús se pone triste y él dice, qué difícil es que alguien que ha abrazado la riqueza como su fuente de satisfacción y de gozo pueda entrar al reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dice que es tan difícil? De hecho, no dice que es tan difícil. Coloca un ejemplo para decir, es imposible que alguien pueda lograr esto. Miren, él está diciendo, como no puede un camello, pasar por el ojo de una aguja, de la misma manera no puede un rico entrar al reino de los cielos. Está diciendo es imposible. ¿Alguien vio alguna vez pasar un camello por el agujerito de una aguja? Es imposible. Y no está siendo metafórico. Algunos dicen, no, esto está haciendo referencia a una puerta que había, que entraban. No. Jesús está diciendo, porque después se lo aclara. Después lo va a decir, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Es imposible que alguien que está abrazado, que ha encontrado su amor y su gozo y su satisfacción en el dinero, pueda desprenderse de eso para entregarse a Dios. Por eso tiene que haber una intervención de Dios. O sea, Dios tiene que iluminar los ojos. Por eso es lo que es imposible para el hombre. El hombre no puede ver la belleza de Cristo. Dios tiene que iluminar a Cristo. Dios tiene que presentarse como pasó con el apóstol Pablo. Cuando Jesús se presenta hay una luz fuerte y Pablo puede ver la belleza de Cristo, puede decir, este es Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, hasta que Él de alguna manera no nos hace ver la realidad de lo que es Jesucristo, yo no puedo soltar esto. Yo en mis propios medios, yo no puedo ser acepto para Dios. Yo no puedo alcanzar la salvación. Yo no puedo desprenderme de aquello que me da valor. Necesito ver que hay algo que es extremadamente mayor en cuanto a atracción para que yo pueda soltar esto. Se los doy como un ejemplo. Mis hijos, si yo les doy un chupetín, para poder sacarle el chupetín que ellos tanto quieren, le tengo que ofrecer algo que es muchísimo más atractivo que el chupetín. Por ejemplo,
otra golosina, un chocolate. Para que ellos suelten el chupetín, tiene que haber una, insisto, esta sensación de que lo que viene es más atractivo de lo que tenía. Entonces, mis hijos cuando les ofrezco el chocolate, ellos comparan, ¿no? Ven el chupetín y dicen, sí, por esto estoy dispuesto a soltar el chupetín. Entonces toman el chocolate. ¿Se entiende? Eso es un poco la idea de lo que quiero decir. Hasta que nosotros no veamos que mi confianza y que mi seguridad está puesta en Él, yo no voy a dejar lo que me es seguro para mí. Si yo encontré que mis 5 maridos me podían dar eso que estaba buscando, yo voy a seguir buscando maridos hasta que encuentre la fuente de agua viva, hasta que encuentre que alguien me diga, no necesitas buscar más ahí, porque eso no te satisface. Entonces aparece alguien totalmente atractivo, mucho más atractivo que cualquier relación interpersonal. Entonces yo puedo soltar esto, dejar de buscar acá, de investigar, de profundizar acá, porque acá no hay nada. Entonces sí vuelvo a Dios. Y eso es lo que le está diciendo, en realidad ya Jesús está hablando con los discípulos apóstoles, ¿no? Miren la reacción de los apóstoles. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, si es tan difícil ser salvo, ¿quién puede ser? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otra vez, esto no es algo que vos puedas lograr haciendo, cumpliendo la norma, cumpliendo la ley. No es algo que ustedes puedan hacer. Es imposible que ustedes puedan hacer algo. Si ustedes no se desprenden de eso, y eso tiene que ser un producto de una intervención del Espíritu, no, por eso la salvación tiene que ver con la intervención de Dios. O sea, la salvación es algo que hace Dios. Obviamente espera nuestro arrepentimiento, Él espera nuestro reconocimiento de que no somos, ni estamos dentro del grupo de los que pueden ser aceptados. Al contrario, como oraba el publicano, sé propicio a mí, pecador, soy un desastre. En ese reconocimiento, porque dice, los que se humillan serán enaltecidos. Claro, cuando Dios ve tu arrepentimiento, cuando Dios ve que tu condición de sediento, empedernido, ¿no? Porque estamos continuamente buscando saciarnos, Él dice, ahora entiende que en Él no hay nada, en Él, en nosotros, ¿no? No hay nada que pueda satisfacernos. Entonces ahora sí puedo aparecer yo como la fuente de agua viva para satisfacerlo. Eso es lo que les está diciendo. Entonces Pedro dijo, siempre Pedro, ¿no? He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, Jesús está diciendo, porque Pedro duda, Señor, el joven rico no estuvo dispuesto a dejar sus posesiones, pero nosotros sí, y te estamos siguiendo y hemos dejado todo. ¿Hay recompensa para nosotros? Ven otra vez, Pedro está queriendo buscar ese deseo de recibir algo más, de decir, yo hago esto para que vos me recompenses. Y el Señor le dice, en otras palabras, ¿no? Es imposible que el que haya dejado padre, madre, su casa y demás, no haya de recibir mucho más. ¿Saben qué es recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero? Porque si uno analiza la vida de Pedro, no recibió mucho más desde el punto de vista, podríamos decir, material. No es que él dejó su casa y recibió 3 más. No, Pedro siguió viviendo así, como un nómada de acá para allá. De hecho, murió de una manera violenta. Entonces, ¿cómo puede ser? Jesús está diciendo, vas a recibir ese gozo, esa paz que no te puede dar el mundo. Vas a recibir eso que es mucho mejor que las cuestiones materiales. No solo en esta vida, sino en la venidera, porque en la venidera vamos a estar con Él y en Él. Es decir, vamos a estar en la presencia de Dios mismo, vamos a poder abrazar a Cristo, vamos a poder abrazar a Dios y conocerlo tal cual es. Eso va a ser una satisfacción indescriptible para nosotros en este momento. Por eso Jesús le está diciendo a Pedro, yo sé que vos de alguna manera estás alardeando de lo que haces, de tu sacrificio, de tu entrega, de tu ministerio hacia mi persona, pero tu recompensa, realmente, si has dejado todo, por mí tu recompensa soy yo. Tu recompensa es la paz, es la tranquilidad que proviene de tener una relación íntima con Él. Porque si nosotros dijéramos que dejar la casa, hermanos, padre, familia, fuera una obligación,
Y bueno, es una obligación. Y no hay amor, no hay sinceridad, hay condiciones, hay obligación. O sea, tenés que dejar tu casa. Bueno, si no me queda otra, voy a dejar. No. Los que entran al reino de Dios están dispuestos, están deseosos de dejar sus casas. Están contentos por abandonar lo que tenían, porque han encontrado algo mucho más valioso. Eso es lo que decía Pablo. Para mí esto es basura por amor a Cristo. Yo esto lo desestimo porque encontré a Cristo. Los apóstoles, después de haber sido golpeados con 39 latigazos en Hechos capítulo 5, salen adorando al Padre. Salen cantando himnos. ¿Qué es lo que hace que una persona después de ser golpeada cante? Si no es que su satisfacción está en Él. Que le pueden pegar, le pueden matar, lo pueden golpear como a Esteban cuando lo apedrearon. Esteban está siendo apedreado, está viendo a Cristo, recibiéndolo en los cielos. Esa es la satisfacción. Esa es lo que cubre y está por encima de lo que me pueda pasar en este mundo. Yo puedo estar enfermo, puedo sufrir, puedo tener poco dinero, puedo tener mucho dinero, puedo tener una mala condición, mi familia me abandonó, pero cuando encuentro a Cristo, no necesito absolutamente más nada. Ya soy parte de estos que se consideran indignos de participar del reino de los cielos. Pero Jesús dice, en ese reconocimiento de tu indignidad es el boleto para entrar al reino de los cielos. Porque lo vil y despreciado del mundo vino a buscar a Jesús, a lo que el mundo rechazaba. Por eso, en síntesis, ya terminando con este nuevo encuentro, suceso de Jesús con el joven rico, otra vez Jesús intenta exponer en la persona que lo está escuchando dónde está depositado su corazón. Porque recuerden que Jesús había dicho, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Es decir, lo que ames y en lo que vos encontrás seguridad, ahí va a estar tu vida. Ahora, Jesús le dice, vende todo lo que tienes y vas a encontrar tesoros en el cielo. O sea, tú cuando vendas todo esto es porque vas a haber encontrado el tesoro y la satisfacción en Dios. Por eso vas a estar dispuesto a dejarlo todo. Entonces Jesús quiere otra vez, y esto nos tiene que ayudar como base para lo que vamos a ver más adelante, es este deseo de poder encontrar en las personas que escuchan el mensaje de salvación la idea de que están sedientos, de que ellos necesitan algo para ser felices y que nosotros podamos conducirlos, que su condición no les permite a ellos autosatisfacerse, encontrar algo en ellos o a través del dinero, de posesiones, de amistades, relaciones, puedan encontrar esa satisfacción que solo puede Dios darla. Y eso puede solo producirse porque Jesús dispuso su vida, el Padre envió a su Hijo otra vez dispuso su vida. No es que dijo, bueno, ok, no me queda otra, voy, sino que Él deseó, como dice Hebreos, ¿no? Puesto ese gozo delante de Él, soportó lo oprobio. Entonces Jesús y Dios se pusieron de acuerdo para restablecer nuestra relación, para que nosotros hoy podamos volver a esa fuente de agua viva, a ese único lugar que me puede satisfacer, a ese lugar donde fluye, donde sale, brota manantiales de agua viva, donde el dinero no se compara con Dios, donde nada de este mundo, nada de lo que puede ofrecer este mundo me satisface como si lo hace Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta esto a la hora de evangelizar, a la hora de acercarnos a otros. No estamos buscando que la gente, porque yo podría haber dicho, bueno, el joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenés que hacer esta oración, haz la oración del pecador. Tenés que aceptar a Jesús en tu corazón y listo, ya está. De ninguna manera, hermanos, Jesús nunca resumió la salvación en una oración. Nunca los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en las cartas, en hechos, en ningún lugar vas a encontrar que hay una oración que hacer. Si bien Romanos va a decir que si confesamos con nuestra boca, pero la confesión de ese momento era, yo confieso y estoy dispuesto a morir por lo que confieso. Mi confesión es la firma
de que yo estoy dispuesto a abandonarlo todo. Entonces, ojo con eso. Jesús nunca dijo la oración, tenés que hacer la oración del pecador. Al contrario, Jesús fue al corazón. Estás apoyándote en cosas que no tienen valor. Estás abandonando la fuente de agua viva para acabar para vos cisternas rotas. Esa es la idea de este tercer encuentro del joven rico. El que viene, vamos a ver en el próximo video, vamos a ver el encuentro de Jesús, que es en el capítulo que sigue, en Lucas 19, de Jesús con Zaqueo, que es el jefe de los publicanos. Y vamos a ver cómo Jesús otra vez alcanza el corazón de este publicano, este personaje llamado Zaqueo, que a diferencia de lo que habíamos visto recién con el joven rico, está dispuesto a dejarlo todo. Así que nos vemos en el próximo video.